Durante décadas, Fernando Colunga pareció tenerlo todo: fama, admiración y una carrera construida frente a millones de espectadores. Pero cuanto más brillante era su imagen pública, más hermética se volvía su verdadera vida. Hoy, cuando muchos creían conocer cada capítulo de su historia, algo parece haber cambiado detrás de esas puertas cerradas. Una familia, una felicidad tardía y un secreto que vuelve a despertar preguntas. Para comprenderlo, primero hay que descubrir por qué Fernando aprendió a esconder precisamente aquello que más ama. Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de las telenovelas, Fernando Colunga parecía destinado a una vida muy distinta. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Conoció el mundo de los negocios, trabajó fuera de los estudios de televisión y durante un tiempo creyó que su futuro estaría construido entre planos, cálculos y proyectos. Nadie podía imaginar que aquel joven terminaría siendo observado por millones de personas. Pero el destino cambió de dirección. Fernando entró poco a poco en el mundo del espectáculo, primero desde lugares modestos, aprendiendo sin privilegios, viendo cómo otros ocupaban el centro del escenario. Y cuando finalmente llegó su oportunidad, algo ocurrió con enorme velocidad. Su rostro comenzó a representar al galán perfecto. Durante los años 90, Colunga se convirtió en el hombre que muchas producciones querían tener. Elegante, disciplinado, atlético, impecable frente a la cámara. Para el público parecía no existir una grieta. Sin embargo, cuanto más perfecta era la imagen, mayor era el precio que debía pagar para conservarla, porque ser admirado también puede convertirse en una prisión. Cada cambio en su rostro, cada señal del paso del tiempo, cada aparición pública era examinada con una lupa despiadada. Con los años surgieron rumores sobre cirugías estéticas, retoques y una supuesta obsesión por conservar la juventud. Fernando negó esas versiones y defendió otra explicación: disciplina, genética y una vida alejada de excesos. Aquella presión tenía una dimensión más profunda. Durante décadas, su valor comercial estuvo ligado a una imagen casi imposible: el hombre bien vestido, fuerte, romántico, eternamente atractivo. Mientras otros podían envejecer sin demasiadas preguntas, a Fernando parecía exigírsele que permaneciera congelado en el tiempo. Y detrás de esa fachada había un hombre mucho más reservado. No era habitual verlo en fiestas interminables, escándalos públicos o exhibiendo cada detalle de su rutina. Cuando terminaban las grabaciones, desaparecía. Sin redes sociales activas, sin necesidad de convertir su intimidad en espectáculo, comenzó a levantar una barrera entre Fernando Colunga, la estrella, y Fernando, el hombre. Quizá por eso su historia resulta más extraña de lo que parece. El público podía reconocer su sonrisa, recordar sus personajes y repetir escenas de sus novelas, pero sabía muy poco de lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Y hubo un momento en que esa necesidad de protegerse dejó de ser simple carácter. Fernando había permitido que el mundo mirara demasiado cerca de su corazón, una vez, y el precio de aquella exposición terminaría cambiando para siempre la manera en que volvería a amar. Hubo una época en la que Fernando Colunga todavía no había aprendido a esconder el corazón. A mediados de los años 90, cuando María la del barrio convirtió su rostro en una presencia diaria dentro de millones de hogares, apareció una historia que escapó de la ficción. Frente a las cámaras, Fernando y Thalía interpretaban una pasión imposible de ignorar. Y fuera del set, nació una cercanía que terminó siendo mucho más que compañerismo. Aquello parecía un romance perfecto. Dos estrellas jóvenes, admiradas, perseguidas por la prensa y convertidas en el centro de una maquinaria que necesitaba titulares cada día. Pero ahí comenzó el problema. Cuando una relación deja de pertenecer a dos personas y empieza a ser comentada por millones, cualquier gesto se transforma en noticia, cualquier distancia en sospecha, cualquier silencio en escándalo. Fernando descubrió entonces una verdad incómoda.
La fama no solo ilumina, también invade. Lo que para el público era curiosidad, para quienes vivían aquella relación podía sentirse como una vigilancia constante. Las preguntas se repetían, los rumores crecían, las miradas seguían cada movimiento. Y aunque con los años ambos hablarían con respeto de aquella etapa, la historia no terminó como tantos seguidores soñaban. La ruptura dejó algo más profundo que una decepción sentimental. Fernando comprendió que, si quería conservar algo verdadero, tendría que protegerlo. No bastaba con amar, había que cerrar la puerta antes de que el ruido de afuera entrara y lo deformara todo. Desde entonces, su vida privada se volvió casi inaccesible. Evitó convertir sus relaciones en espectáculo, redujo sus apariciones fuera del trabajo y se mantuvo lejos de la exposición que después dominarían las redes sociales. Mientras otros artistas compartían viajes, parejas y celebraciones, Fernando elegía desaparecer cuando terminaban las grabaciones. Esa decisión hizo crecer su misterio. Cuanto menos contaba, más quería saber la gente. Cuanto más se alejaba, más rumores aparecían. Pero él parecía haber entendido algo que muchos descubren demasiado tarde. No todo lo que se ama debe convertirse en contenido para los demás. Durante años, esa muralla pareció imposible de atravesar. Fernando podía interpretar al hombre enamorado frente a una cámara, pero nadie sabía qué ocurría cuando regresaba a casa. Y entonces, en 2012, apareció una mujer diferente. No llegó envuelta en escándalo ni acompañada de grandes declaraciones. Llegó con una historia propia de pérdida, silencio y heridas todavía abiertas. Su nombre era Blanca Soto, y quizá Fernando encontró a alguien que entendía por qué ciertas historias necesitan ser vividas lejos de los reflectores. Cuando Fernando Colunga conoció a Blanca Soto en 2012, durante las grabaciones de Porque el amor manda, ninguno de los dos parecía interesado en convertir su cercanía en una historia para alimentar titulares. Frente a las cámaras compartían escenas, sonrisas y complicidad. Fuera de ellas, comenzaron los rumores. Pero ambos hicieron exactamente lo contrario de lo que suele hacer una pareja famosa. Guardaron silencio. Aquella discreción no era casual. Blanca también cargaba una historia capaz de explicar muchas cosas. Años antes, en 2003, se había casado con Bill Hohlfelder. Parecía el comienzo de una vida nueva. Pero apenas unos meses después todo cambió. Su esposo murió víctima de melanoma, dejando a Blanca convertida en viuda cuando todavía era muy joven. Hay pérdidas que no terminan cuando acaba un funeral. Permanecen escondidas en la forma de amar, en el miedo a ilusionarse demasiado, en esa necesidad de proteger cada instante, porque ya se sabe que nada está garantizado. Blanca rara vez convirtió aquella tragedia en espectáculo, pero es difícil imaginar que una experiencia semejante no dejara una cicatriz profunda. Y quizá ahí comenzó una de las claves de su conexión con Fernando. Él había aprendido que la exposición podía desgastar una relación hasta asfixiarla. Ella sabía que la felicidad podía desaparecer sin previo aviso. Eran heridas diferentes, pero ambas conducían al mismo lugar. Cuidar lo importante lejos de las miradas ajenas. Con el paso de los años, los rumores sobre ellos no desaparecieron. Al contrario, crecían precisamente porque casi nunca ofrecían respuestas. No hubo una boda multitudinaria para demostrar nada, ni una colección interminable de fotografías románticas, ni declaraciones constantes explicando qué eran el uno para el otro. Para muchos aquello resultaba desconcertante. Para ellos, quizá era justamente la manera de mantener intacto lo que habían encontrado. Fernando siempre había vivido rodeado de personajes que declaraban su amor con grandes gestos. Blanca había construido una carrera delante de cámaras. Sin embargo, cuando se trataba de su propia historia, ambos parecían elegir lo contrario: menos ruido, menos exposición, menos explicaciones. Y esa elección fue convirtiendo su relación en una especie de refugio. Mientras afuera se discutía si estaban juntos,
separados o casados en secreto, ellos parecían continuar avanzando sin necesidad de responder a cada versión. Pero la vida todavía no había terminado de ponerlos a prueba, porque cuando Fernando parecía haber encontrado una estabilidad que durante años le había sido esquiva, recibió uno de los golpes más dolorosos de su vida. No ocurrió en un set, ni delante de periodistas, ni bajo las luces de una premiere. Ocurrió dentro de su propia familia. Y aquella pérdida iba a cambiar para siempre la manera en que Fernando miraba el tiempo, la ausencia y el significado de tener a alguien esperando en casa. En 2020, cuando el mundo parecía haberse detenido, Fernando Colunga recibió un golpe para el que ninguna fama ni ningún personaje podían prepararlo. Su padre, don Fernando Colunga, murió después de una larga lucha contra el cáncer colorectal. Para alguien que siempre había colocado a la familia por encima del ruido del espectáculo, aquella pérdida no fue una noticia más. Fue el derrumbe de uno de sus pilares más íntimos. Fernando estaba lejos. Las restricciones de viaje y el caos de la pandemia convirtieron la distancia en una herida todavía más dolorosa. No pudo acompañar a su padre como habría querido en los últimos instantes. Y hay ausencias que pesan más porque llegan acompañadas de una pregunta imposible. ¿Qué habría dicho si hubiera tenido unos minutos más? Durante años, Fernando había sido presentado como el hombre fuerte, impecable, siempre dueño de sí mismo, pero la muerte no respeta imágenes públicas. Frente a ella no existe el galán, no existe la estrella, no existe el actor capaz de controlar una escena. Solo queda un hijo enfrentándose a la certeza de que una voz conocida ya no volverá a responder. Aquella pérdida también obligaba a mirar el tiempo de otra manera. Fernando había trabajado durante décadas con una disciplina feroz. Hubo etapas en las que los rodajes ocupaban jornadas interminables. Mientras construía una carrera, algo avanzaba en silencio. Los años. Y entonces aparecía otra ausencia. Fernando había mostrado cariño por los niños y en entrevistas dejó entrever que imaginaba la paternidad como parte de su vida. Sin embargo, esa etapa nunca llegaba. El trabajo, las relaciones que no prosperaron y su carácter exigente fueron empujando ese deseo hacia un futuro cada vez más lejano. La contradicción era cruel. En televisión podía interpretar al esposo perfecto, al hombre dispuesto a luchar por una familia, incluso al padre capaz de sacrificarlo todo. Pero cuando las cámaras se apagaban, su casa seguía sin escuchar el ruido de unos pasos pequeños corriendo por los pasillos. Después de perder a su padre, esa imagen adquiría otro peso. Cuando una generación desaparece, la siguiente comienza a preguntarse qué quedará después de ella. No sabemos hasta qué punto Fernando se hizo esa pregunta, pero el vacío estaba ahí. Pasaron los meses, luego los años. Fernando regresó al trabajo y mantuvo intacta su costumbre de no explicar su vida privada. Desde fuera, todo parecía seguir igual, hasta que, cuando muchos habían asumido que aquel sueño quizá nunca llegaría, comenzó a circular una noticia inesperada desde Estados Unidos. Una noticia capaz de cambiar por completo la historia del hombre que durante décadas había aprendido a vivir detrás de una puerta cerrada. Durante años, Fernando Colunga habló poco de su vida privada y todavía menos de aquello que podía cambiarla. Por eso, cuando en 2024 comenzó a circular la versión de que Blanca Soto había dado a luz a un niño en Florida, la noticia cayó como una bomba. No hubo fotografías familiares, comunicado oficial ni presentación ante las cámaras, solo silencio. Y precisamente ese silencio hizo crecer la historia. Para muchos era difícil imaginar que uno de los galanes más famosos de la televisión latinoamericana pudiera convertirse en padre y mantener un momento así lejos del espectáculo. Pero Fernando llevaba décadas aprendiendo a hacer exactamente eso. Proteger lo que ama antes de permitir que otros lo conviertan en mercancía. Con el tiempo, la versión dejó de ser solo un murmullo. Juan Osorio, productor y amigo del actor, habló públicamente de la nueva etapa de Fernando
y confirmó que había experimentado la paternidad, mencionando también a Blanca Soto. Aquella posibilidad adquiría otro peso. Fernando tenía 58 años cuando nació ese primer hijo, y ese dato cambia la emoción de la historia. No era simplemente un hombre famoso teniendo un bebé, era alguien que durante décadas había imaginado la paternidad, que había visto pasar los años, que había perdido a su padre y que quizá ya había aceptado que algunas puertas no se abrirían jamás. Entonces ocurrió lo inesperado. La vida le devolvió algo cuando él ya no parecía exigirlo. Pero cuando el público apenas comenzaba a acostumbrarse a la idea de Fernando como padre, apareció una nueva pregunta, mucho más delicada y, hasta ahora, sin confirmación directa. ¿Estaría Blanca Soto esperando un segundo hijo? La pareja volvió a responder como siempre, con silencio, y ahí nació el terreno perfecto para las especulaciones. Cada ausencia pública, cada imagen reutilizada, cada comentario sin fuente empezó a examinarse como si escondiera una pista. Sin embargo, hay una línea que no debe cruzarse. Hasta el momento, no existe una confirmación sólida de Fernando, Blanca, ni de un representante oficial que permita afirmar que un segundo embarazo sea un hecho. El rumor existe, la curiosidad también, pero una sospecha no es una certeza, y quizá esa sea la paradoja mayor. Fernando construyó una muralla para proteger a su familia, pero cada espacio vacío detrás de ella provoca nuevas preguntas. Cuanto menos muestra, más imagina el público. Tal vez algún día ambos decidan hablar, tal vez no, pero algo ya cambió para siempre. El hombre que pasó media vida interpretando historias de amor encontró, lejos de los reflectores, una familia propia. Y desde entonces, su manera de mirar la fama, el tiempo y hasta su carrera ya no podía ser la misma. Después de tantos años convertido en el rostro perfecto de las telenovelas, Fernando Colunga tuvo que enfrentar una verdad que ningún galán puede esquivar para siempre. El tiempo también pasa frente a las cámaras. Hubo una etapa en la que su presencia dejó de ser tan constante, y alrededor de su nombre aparecieron rumores sobre contratos, desacuerdos y decisiones que parecían alejarlo del lugar que durante décadas había ocupado. Para muchos, aquello sonó a despedida. El hombre que había sido sinónimo de éxito parecía entrar en una zona incierta. Pero Fernando no eligió desaparecer, eligió transformarse. Su regreso con el maleficio mostró una cara distinta. Ya no necesitaba interpretar al joven enamorado que conquista a todos con una sonrisa. Podía convertirse en un personaje oscuro, ambiguo, cargado de secretos. Después llegó El Conde, Amor y Honor, y nuevamente quedó claro que su carrera no tenía por qué vivir atrapada en el recuerdo de los años 90. Pero el cambio más simbólico llegó con Amanecer. Allí interpretó a Leonel Carranza, un hombre marcado por la traición, la pérdida y una tragedia familiar devastadora. Su esposa lo abandona, su hija muere en un incendio y el dolor transforma su manera de mirar el mundo. Leonel deja de vivir para amar, comienza a vivir para ajustar cuentas. La ironía resulta inevitable. Mientras en la ficción Fernando daba vida a un hombre destruido por la pérdida de su familia, fuera de la pantalla atravesaba una etapa completamente distinta. El actor que durante décadas había hablado con cautela sobre la paternidad, ahora era señalado como un hombre profundamente entregado a su hijo. Quizá por eso sus personajes también empezaron a sentirse diferentes. Ya no era necesario vender juventud eterna. Las arrugas podían permanecer, la mirada podía cargar cansancio, la edad dejaba de ser una amenaza y comenzaba a convertirse en material dramático. Durante demasiado tiempo, Fernando había sido observado como si envejecer fuera una falta. Cada cambio físico podía convertirse en crítica, cada aparición en una comparación con el pasado. Pero existe un momento en la vida de un actor en que intentar parecer el mismo de hace 30 años resulta menos interesante que mostrar todo lo que esos 30 años dejaron dentro de él. Y Fernando parecía haber llegado precisamente a ese punto.
al lugar donde un galán puede convertirse en intérprete. Tal vez su verdadero regreso no consistió en recuperar el trono que alguna vez tuvo, sino en demostrar que ya no lo necesitaba. Porque cuando un hombre deja de perseguir la imagen que otros esperan de él, empieza a descubrir algo mucho más difícil de conquistar: la libertad de elegir quién quiere ser. Y mientras su carrera entraba en esa nueva etapa, una pregunta quedaba suspendida fuera de los estudios. Después de tantas pérdidas, tantos silencios y tantos años protegiendo su intimidad, ¿qué era realmente lo más importante para Fernando Colunga ahora? Durante décadas, Fernando Colunga vivió rodeado de personajes que siempre sabían qué hacer con el amor. En la ficción podía luchar por una mujer, recuperar una familia y pronunciar las palabras exactas, pero fuera de la pantalla, la vida nunca siguió un guión tan obediente. El joven que estudió ingeniería civil terminó convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Después, llegaron la fama, los romances observados por millones y una pregunta incómoda: ¿qué quedaba de Fernando cuando el personaje desaparecía? Con los años aprendió a protegerse. Trium cerró su vida privada, redujo las explicaciones y comprendió que cada detalle entregado al público podía convertirse en una historia ajena. Entonces apareció Blanca Soto, una mujer que también conocía el peso de la pérdida y el valor de cuidar aquello que permanece. Luego, llegó el golpe que ninguna disciplina podía evitar. La muerte de su padre en 2020 dejó una ausencia difícil de llenar. Fernando perdió a una de las figuras más importantes de su vida y el tiempo comenzó a sentirse de otra manera. Ya no se trataba solo de trabajar o demostrar que todavía podía ser protagonista. Había algo más profundo. El tiempo no vuelve. Por eso, cuando en 2024 surgió la noticia de que había experimentado la paternidad, todo adquirió otra dimensión. Era el hombre que durante años había imaginado una familia encontrándose, finalmente, con una experiencia que parecía haber llegado tarde. Y quizá ahí está la verdadera transformación. Durante su juventud, Fernando respondió a lo que otros esperaban. La televisión necesitaba al galán, los productores una imagen impecable, la prensa quería saber a quién amaba, y el público esperaba que siguiera siendo el mismo hombre eternamente. Pero ahora parece haber descubierto el privilegio de no responder a todas las preguntas. El rumor sobre un posible segundo embarazo de Blanca sigue sin una confirmación sólida. Puede que algún día exista una respuesta clara, o puede que ambos vuelvan a elegir el silencio. Sin embargo, quizá contar hijos nunca fue el centro de esta historia. Fernando pasó media vida interpretando hombres que conquistaban el amor frente a una cámara. Hoy parece defender algo más sencillo y más difícil, una vida que no necesita espectadores para ser real. Tal vez esa sea su mayor victoria. No conservar la juventud, no recuperar un trono televisivo, no demostrar que todavía puede ser el galán de siempre, sino poder decidir qué mostrar, qué callar y a quién entregar su tiempo. Porque después de tanta fama, pérdidas y preguntas sin respuesta, Fernando Colunga parece haber encontrado algo que ningún contrato podía garantizarle: un lugar al que volver cuando se apagan las luces. Quizá algún día Fernando Colunga y Blanca Soto decidan responder a todas las preguntas. Quizá no, porque después de una vida entera bajo los reflectores, también existe el derecho de guardar algo solo para uno mismo. Fernando conoció la fama, el amor, la pérdida y el paso implacable del tiempo, pero al final, su mayor triunfo podría no estar en una pantalla, sino detrás de una puerta cerrada. Allí donde una familia, lejos del ruido, parece haberle dado el papel más importante de su vida. Voz